Muy bien, hoy veremos lo que es el trabajo de un realizado por una fuerza, ¿no verdad? Trabajo realizado por una fuerza. Bien, este tema es uno de los subtemas de lo que es el teorema de la conservación de la energía, ¿no? Trabajo y energía. Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros calcular el trabajo de una fuerza? Bien, el trabajo como tal, el trabajo como tal se define como fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Aunque en realidad eso es de manera normal, pero lo general es fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo. O sea, las dos son similares. Por recordar de que el desplazamiento puede ser negativo y positivo, ¿no? Pero se utiliza la primera porque ya tenemos lo que es el ángulo. Muy bien, entonces aplicando la fórmula, entonces yo vengo y digo, ¿sabe qué? Entonces, trabajo de la fuerza, aquí me está diciendo dirección del movimiento. Es muy importante saber lo que es el movimiento, ¿no? El movimiento. Si el movimiento va a favor de la fuerza, entonces sería positivo. Si va en contra, sería negativo. Entonces sería aquí, por ejemplo, 30 multiplicado por 15. Y como no tenemos ni un ángulo, entonces sería coseno de 0 grados. Entonces, usamos la calculadora, que haría 30 por 15 y por el coseno de 0, que prácticamente sería 1, ¿sí o no? Por el coseno de 0, entonces quedaría 4, 450 joules. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una fuerza con una abertura de ángulo? Entonces, ahí sería W es igual a la fuerza 40 por la distancia que recorre, que sería 5 metros, por el coseno de 60 grados. Cabe recalcar que esta fórmula que vemos aquí es del producto punto, es una fórmula del producto punto. ¿Y qué explicaba en ese sentido? Que tanto el vector fuerza como el vector desplazamiento deben tener un ángulo entre los dos. Entonces, aquí está el vector fuerza, si yo lo graficara por acá, y esta es la distancia, ¿no es verdad? Entonces habría 60 grados, tal y como lo interpreto, pues, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, ¿sí? Entonces ya metemos los datos en la calculadora, 40 por 5 sería 200, y por el coseno de 60, si no me equivoco, quedaría 100. ¿100 qué? 100 joules. Muy bien, ahora vamos al ejercicio de acá. Entonces, tenemos lo siguiente, veamos, aquí, de verdad, veamos hacia dónde se mueve. Tiene un movimiento de 20 metros con una fuerza de 20 newtons. Entonces, trabajo vendría a ser igual a 20 por 20 y como no hay ángulo sería coseno de 0 grados. Entonces, prácticamente aquí quedaría ¿cuánto? 400 joules. Ahora veamos el caso de acá, en el que hay que tener mucho cuidado. W es igual a 30 por 10 y por el coseno. Si colocamos coseno de 60 grados, no lo es, porque recuerda que expliqué que el ángulo debe ser entre el vector de la fuerza y el desplazamiento. Este no es el ángulo de eso. Entonces, tendríamos que restar ¿cuánto? De 90. 90 menos 60 son 30 grados. Y ese es el ángulo que iría aquí. Y ese es el ángulo que debería ser usar acá. Entonces, 30 por 10 son 300, por el coseno de 30, quedaría 259.81 redondeado. ¿Qué cosa? Joules. Ahora, por si acaso, ¿cuándo es que el trabajo de una fuerza sería negativo? Pongámosle un ejemplo, en caso de que lo requiera. Entonces, por ejemplo, mire aquí. Entonces, pongamos que aquí usted tiene y dice que se va a lo que es una distancia de 5 metros, ¿sí o no? Por así decirlo. Pero la fuerza, pongamos una fuerza de 10 newtons y pongamos que el movimiento es hacia la derecha. Entonces, démonos cuenta que la fuerza del movimiento va en sentido contrario. Entonces, el trabajo vendría a ser igual a la fuerza por 5, pero sería negativo. ¿Por qué? Porque en este caso, la fuerza y el vector de desplazamiento se verían así. Y aquí habría un ángulo de ¿cuánto? De 180 grados. Entonces,
Yo pude haber puesto W igual a 10 por 5 por el coseno de 180. Y el coseno de 180, esto equivale a menos 1, por eso directamente ya lo coloco. Menos 58. Simplemente usted podría poner el signo negativo antes y listo. Eso sería todo.